Te damos a ti, Señor, la gloria, la honra y la autoridad, Señor, en nuestras vidas. Señor, estamos aquí para escuchar tu voz. Estamos aquí, Señor, para ser edificados por ti. Estamos aquí, Espíritu Santo, para que seas tú el que muestre el camino, Señor, a nuestras vidas. Señor, buscamos tu palabra y buscamos tu voz. Gracias por la vida de cada uno de los que hoy, Señor, se han dado cita en este lugar. Bendícelos, Dios, tráeles consuelo, tráeles, Señor, alimento, Padre, el día de hoy. Pero también, Señor, que tu palabra sea una palabra que nos confronte. Señor, confiamos en ti. Nuestra esperanza eres tú, Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, ahorita vamos a leer Deuteronomio capítulo 9. Déjame te digo muy rápido el contexto. Hemos estado hablando acerca de la injusticia del pueblo de Israel. ¿Okay? En otras palabras, Dios les iba a entregar al pueblo de Israel la tierra prometida. Y vemos en el texto, capítulo 9, que Dios dice: pero te la voy a entregar no porque ellos sean malos. No porque tú seas bueno, sino porque ellos son malos y tú eres igual que ellos. Entonces, eso de que, bueno, ellos son malos y tú también eres igual, hay mucho que aprender al respecto. Y es por eso que vamos al pasito, tranquilos. Y es que vemos que la historia del pueblo de Israel está llena de situaciones, y estas situaciones en muchas ocasiones son tristes, y estas situaciones nos recuerdan la naturaleza del hombre, nos recuerdan los intereses del hombre. ¿Cuál es la naturaleza y los intereses del hombre? La naturaleza del hombre es una naturaleza pecaminosa. La naturaleza del hombre es una naturaleza que se quiere alejar de Dios, busca estar alejados de Dios. ¿Y cuáles son los intereses del ser humano? Bueno, los intereses del ser humano están aquí, en este mundo, en esta tierra. Sin embargo, la palabra de Dios nos lleva a que nuestros intereses estén allá arriba, en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. La palabra de Dios nos enseña que mi corazón, mis intereses deben de estar allá. Entonces, mi naturaleza también debe ser allá. Cuando yo he nacido de nuevo, si ustedes van al libro de Juan capítulo 3, vemos como Jesús, está diciéndole a un hombre llamado Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Y la frase nacer de nuevo en el griego significa aquel que es nacido del cielo. Entonces, cuando somos nacidos del cielo, cuando realmente adentro de nuestro corazón ha pasado algo, como vimos hace ratito, ¿no? En una canción que les dije, el día que yo conocí a Cristo, algo cambió allá dentro en mi corazón. Y ya no soy igual, y las cosas ya no son de la misma manera. Cuando entendemos eso, realmente podemos ver de una manera diferente, podemos tener una naturaleza diferente, siendo nacidos de nuevo, y podemos anhelar cosas diferentes. Entonces, estas historias tristes del pueblo de Israel es porque realmente ellos tenían un corazón no arrepentido. Y el corazón no arrepentido de los hombres, es decir, la rebeldía que tenemos y la dura cerviz que defendemos muchas ocasiones, porque realmente a veces o en muchas ocasiones la defendemos y defendemos nuestro punto de vista, y defendemos nuestra manera de vivir, y defendemos nuestra manera de ver las cosas, aunque estén mal, aunque sean erróneas, y aunque nosotros mismos sepamos que eso está mal y que es erróneo. O sea, a veces somos tan necios para defender lo que está mal. Somos tan rudos, tan fuertes, tan violentos para defender algo que está mal, y ni siquiera nos damos cuenta de que debemos de cambiar. Y bueno, allí el propósito está que cambie nuestro corazón. Tenemos que cambiar desde acá adentro. Nuestra rebeldía, nuestra naturaleza comienzan en nuestro corazón. Dios no va a cambiar tu exterior, Dios va a cambiar tu interior, desde aquí adentro. La persona, el hombre, la mujer que tú eres, Dios va a cambiar desde aquí adentro. Las naciones de Canaán, vemos cuando Israel va a entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida, las naciones de Canaán serían arrojadas de esa tierra, los iban a sacar de esa tierra, los iban a correr, y los iban a correr por la maldad de las vidas de ellos. ¿Okay? Ellos no dejaban de ser culpables, los iban a correr por la maldad de sus vidas. La palabra de Dios lo dice, lo estamos leyendo en Deuteronomio. Por la maldad de ellos, por sus decisiones,
Dios les iba a decir: ¿saben qué? Ustedes ya no quiero que vivan aquí, sálganse de aquí. Pero entendemos de Israel que ellos no eran diferentes a las naciones de Canaán. Su corazón todavía seguía idolatrando, su corazón todavía seguía siendo malo. Y si tú y yo podemos ver, por ejemplo, en el versículo 7 dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Entonces, esa es la naturaleza del pueblo de Israel. Durante tanto tiempo el pueblo de Israel fue guiado por Dios en el desierto y aún por Moisés, y el pueblo de Israel seguía siendo el mismo. Entonces, déjame decirte algo. Cuando tú y yo nos reunimos en un lugar como este y hacemos iglesia y estamos aquí alabando, buscando de Dios y escuchando la palabra de Dios, eso no te va a hacer mejor. Venimos aquí por agradecimiento y venimos aquí porque el Señor te necesito, ¿no? Pero eso no nos hace mejor. No vivimos de apariencias. Y mucha gente piensa que el estar aquí y muchas veces tú lo pensaste, yo lo pensé, es que me van a cambiar de religión, ¿no? Muchas veces lo hemos dicho, y realmente esto no tiene que ver con eso. No tiene que ver con cambiar de religión, no tiene que ver con ninguna situación así. Tiene que ver con conocer a Dios realmente, de la manera como Él quiere ser conocido en la vida de todos nosotros. Ya lo decía la hermana María, o sea, cuesta trabajo, es difícil, la familia es difícil también, pero sé que Dios existe y ahí voy, y ahí la lleva. Y felicidades, échale ganas, hermano. Entonces vemos cómo es que Dios quiere hacerse evidente en la vida de cada uno de nosotros. Entonces Israel no era diferente a las naciones de Canaán, es decir, Israel era prácticamente igual a ellos. Y entonces Dios les dice: no por tu justicia les voy a entregar la tierra. No porque ustedes sean buena gente, sino porque más bien es gracia. Y esa palabra la vamos a ver mucho el día de hoy. Es gracia, misericordia, porque yo quiero cumplir mi promesa con ustedes. Una promesa que hice hace mucho tiempo. Cientos de años atrás, yo le había hecho la promesa a Abraham, Isaac y a Jacob. Bueno, Moisés, volvemos con el pueblo de Israel. Moisés les recuerda quiénes son ellos y también de dónde vienen. Les dice: es que ustedes tienen que acordarse lo que eran y dónde estaban. Acuérdense quién son y de dónde vienen. Y esto nos lleva a entendernos a nosotros mismos. Esta enseñanza nos lleva a reconocer quiénes realmente somos nosotros, porque la efectividad del Evangelio y de la sangre de Cristo comienzan al reconocer y aceptar nuestra condición. Cuando tú y yo no hemos aceptado, no hemos conocido, no hemos entendido realmente quiénes somos, entonces el Evangelio y la sangre de Cristo no pueden hacer nada en tu vida. ¿Por qué? Porque entonces yo no sé que soy pecador. Y sabes, la Biblia dice que tú y yo somos pecadores. La Biblia dice que tú y yo necesitamos de Él y que estamos perdidos por cuanto todos pecaron y están alejados, destituidos, apartados. No fuimos contados para la gloria de Dios. En pocas palabras, cuando alguien hace una fiesta en tu familia, por ejemplo, cuando alguien hace algo, una carnita asada, o hace un mole o un pozole, y entonces invita a todos menos a ti, ¿cómo te sientes? Así como: no me invitó, no me invitaste, pero vas a ver, yo no te voy a invitar a mis 15 años, ¿no? Aunque tengas 60, tú nada más quieres echarle bronca. Y entonces nos sentimos mal. Y el asunto es también cuando nuestra naturaleza nos ha apartado de Dios. Somos malos, somos mentirosos, somos pecadores. Y esa es la realidad del día de hoy. No por estar debajo de este techo es que ya somos mejor que toda la gente que está allá afuera. Ni allá, ni en la chiripa, ni en la aldea. No somos mejores que nadie. Sean o no cristianos, no somos mejores que nadie por estar aquí abajo. Tú y yo tenemos nuestra misma condición. Nuestra naturaleza, te lo decía en la vez pasada, en nuestras venas corre la rebeldía. Pero sin embargo, Dios nos ha escogido y Dios ha permitido que tú le conozcas. ¿Por qué? No sé. ¿Qué es lo que vio bueno en ti, en mí? No lo sé. En mí yo no sé qué es lo que vio de bueno, pero estoy agradecido porque Dios me ha permitido conocerle. De entre mucha gente, Dios me ha permitido seguirle. Y tú también.
que tengas un corazón agradecido con Dios, porque Él te permite ver maravillas y prodigios y te permite ver su mano poderosa guiándote aún a través del desierto y aún a través de las tinieblas que muchas veces nos sentimos perdidos. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Por qué tenemos que entenderla? Porque nuestra condición es prácticamente como la de un pordiosero. En Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los que son pobres de espíritu. Ahora, ¿quién es un pobre de espíritu? Ok, si tú vas en la calle y entonces ves a una persona que está pidiendo limosna, tú ves a esa persona que está pidiendo limosna, con un coche. La ves, por ejemplo, bien vestida, lo ves, si es un hombre lo ves de traje. Si es una mujer la ves con toda así copetona y así con un sombrero grandote y toda con perlas y joyas, y te dice una monedita por el amor de Dios. ¿Lo ves así de realmente? Usualmente cuando te digo pordiosero tienes una imagen en tu cabeza. Cuando te digo a alguien que no tiene casa, a un limosnero, tienes una imagen en tu cabeza. Alguien que no tiene a dónde ir. Alguien que no tiene absolutamente nada que llevarse en la boca. Alguien que no tiene un lugar, no tiene absolutamente nada. Entonces, nuestra condición de pobreza espiritual es precisamente eso. Alguien que está en bancarrota. Pero en bancarrota no estamos hablando de dinero, estamos hablando de mi espíritu. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces has sentido que tu espíritu está roto? Que ya no puedes más. Que las cosas son demasiadas para ti. ¿Cuántas veces realmente has sentido que ya no pueden tus fuerzas dar un paso más adelante? ¿Cuántas veces lo has sentido? Y entonces es en esa pobreza de espíritu en donde Dios dice: hey, aquí estoy. Yo quiero ayudarte, yo quiero estar contigo, quiero sacarte de esa pobreza espiritual y quiero darte vida eterna. En el libro de Job nos habla y Job pasó por muchas penurias, sí, es cierto. Pero también hay una parte en donde dice Job, dice: si tan solo tú levantaras tus manos, tus brazos al cielo y clamares a Dios, Él te ayudaría a que olvides tu miseria. Y entonces tú puedes decir: pues ¿cuál miseria? Yo no soy miserable. Bueno, la miserable vida que hemos escogido, las miserables decisiones que hemos tomado, las miserables consecuencias que han surgido de esas miserables decisiones, es a lo que se refiere. Y entonces nos damos cuenta de que soy miserable y necesito de Él. De que soy miserable, y si yo no reconozco que necesito de Dios, entonces nadie puede hacerlo por mí. Aquel que realmente conoce y reconoce su condición ante Dios es apto para entender el propósito del reino de Dios. Si tú no te has declarado: Señor, estoy en bancarrota contigo, no tengo a dónde ir, Señor, no tengo ningún otro lugar, Padre. Aunque quiera renunciar, Señor, de verdad, no tengo otro lugar a dónde ir, entonces mejor me pongo a cuentas contigo. Señor, mejor te pido perdón. Señor, mejor te prefiero a ti. ¿Sabes? Esa es una condición que usualmente Dios me recuerda en muchas ocasiones. Y entonces dice Dios, o me dice Dios: ¿sabes qué? Yo quiero usarte. Y yo digo: nah, ya para qué, Señor, no vale la pena. No vale la pena esto, no vale la pena ya aquello. Y ¿sabes qué? Pues ya no quiero, Dios. Y entonces dice Dios: está bien, adelante, vete. Ahí está la puerta, mira. La mandaste a hacer de 5 metros de ancho para que quepas tú bien bonito por ahí, por esa puerta. Y entonces le digo: no, Señor, espérame, estoy bromeando. No te la tomes tan en serio. Pues yo sí me tomo en serio que soy tu Dios. Si tú no tomas en serio que eres mi hijo, entonces adelante. Yo sí me tomo en serio la sangre de mi hijo derramada en la cruz por tu vida. Y entonces pues ya que me queda, ¿no? O ya que nos queda: Señor, perdóname. Señor, yo quiero seguir adelante. Señor, solamente dame fuerzas para seguir adelante.
las cosas son difíciles, mi vida es difícil en cierta manera, pero Señor, ayúdame, quiero llegar realmente a tu propósito. Entonces debemos entender también que esa condición nos separa de Dios y que no podemos seguir alimentando esa condición. ¿Cuál condición? La condición de rebeldía. Yo no puedo seguir alimentando la condición de rebeldía en mi vida. Yo no puedo decir, Señor, es que yo soy duro de cerviz. ¿Y qué? Así me voy a morir, duro de cerviz. No puedes seguir alimentando esa condición en tu vida. La gracia de Dios hacia Israel. ¿Qué significa la gracia? Bueno, una definición rápida de la gracia es un regalo que Dios nos da, pero que no merecemos. Y entonces la gracia de Dios hacia el pueblo de Israel es muy grande. ¿De acuerdo? Y así también esa gracia de Dios lo es para nosotros. Dios nos ha dotado de una gracia infinita. Es una gracia enorme, infinita, grandiosa. Y Él te la ha dado a ti y la ha puesto en tu vida. Y es esa misma gracia la que les daría al pueblo de Israel la tierra prometida. La misma gracia que les daría la victoria sobre sus enemigos. La misma gracia que les sostendría en una tierra ajena. La misma gracia que los libertó de la nación de Egipto. La palabra es gracia. Y entonces Dios tuvo gracia para con el pueblo de Israel. Dios les daría la victoria sobre sus enemigos y la tierra y los sostendría por pura gracia, porque ellos eran iguales que los demás. Ellos eran iguales que toda la raza alrededor en Canaán. Pero, ¿qué es lo que las personas? Bueno, gracia es un regalo de Dios para nosotros, pero que no nos merecemos. ¿Qué es lo que las personas hacemos con la gracia? Bueno, hay muchas respuestas para eso. ¿Qué es lo que las personas hacemos con la gracia? ¿Qué es lo que yo hago con el regalo que Dios me ha dado? No me lo merezco, pero ¿qué hago con él? Mira, quiero leerte Tito capítulo 3, versículo 3. Que es un ejemplo de muchos versículos, pero si te has dado cuenta es uno de mis favoritos. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3. Y dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en vida, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y fíjate lo que dice versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué es bueno y útil a los hombres? Ocuparse en las buenas obras. Cuando entendemos y reconocemos nuestra condición, Señor, yo era insensato, era rebelde, era contumaz, Señor, yo era aborrecible, caía gordo. Cuando entendemos eso y cuando nos damos cuenta de que Él murió en la cruz por nosotros y nos dio una vida diferente y una esperanza diferente, y cuando entendemos realmente que Él todo lo cambió, entonces nuestra condición viene a ser totalmente diferente. Pero Dios en su bondad, pero Dios en su misericordia nos llamó a ti y a mí para servirle. Y entonces ahora la decisión que tenemos que tomar es acercarnos a Dios, no alejarnos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que en muchas ocasiones la gente hacemos con la gracia? No nos acercamos a Dios, nos alejamos de Él. Ahorita vas a entender por qué. No nos acercamos a Dios en la gracia, nos alejamos de Él. Bueno, versículo 8 al 11, mira lo que dice. Deuteronomio 9, del 8 al 11. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Hasta ahí, pone pausa.
Bueno, dice Moisés, allí en esos 40 días, 40 noches que yo no comí, estuve en ayuno y entonces estuve con Dios y la historia te la sabes. Dios le dio los 10 mandamientos, las tablas de la ley a Moisés y se las dio escritas con su dedo, lo dice aquí. Dice que él escribió con su dedo esas tablas de la ley y en ellas los 10 mandamientos. Y entonces vemos muchas imágenes y fotografías así de Moisés, ¿no? O como la gente se imagina a Moisés con sus tablas así de piedra grandes y entonces cargando los 10 mandamientos. Pero ¿qué significa eso para el pueblo de Israel? Dice Moisés, Dios me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, escritas con el dedo de Dios. Bueno, las 2 tablas originales fueron dadas a Moisés para establecer fíjate bien, para establecer un modo de vida, una forma de pensar y una forma de actuar diferente a la vida que antes ellos llevaban. Repito, las tablas originales del pacto, esas tablas de Dios que Dios le dio a Moisés, fueron dadas a Moisés para establecer un modo de vida, una forma de pensar y una forma de actuar diferente a la vida que antes el pueblo de Israel llevaba a cabo. Y eso es muy importante de decir y de subrayar, porque realmente cuando conocemos a Dios, como lo hemos cantado hace un momento, o sea, Dios cambió mi vida, me dio una esperanza. Yo antes estaba muerto y bailamos con eso y nos alegramos por eso, porque Dios me dio vida. Sí, y eso está muy chido, y que Dios me hizo un milagro en mi vida, eso está también muy padre. Sin embargo, tú y yo hemos sido llamados para ser diferentes al mundo, diferentes a las naciones de Canaán. El pueblo de Israel fue llamado a ser diferente en comparación a todas esas naciones, a todos los filisteos, a todos los amorreos. El pueblo de Israel fue llamado a ser diferente. Y entonces Dios le dio ese pacto al pueblo de Israel por gracia. Ahorita vas a ver por qué. Y le dio ese pacto por gracia y les dijo, ustedes van a vivir ahora de esta manera, ustedes van a pensar ahora de esta manera y ustedes van a actuar en sus vidas ahora de esta manera. ¿Cómo? Ahí están los 10 mandamientos. Léanlos y yo les voy a decir cómo tienen que vivir. Bueno, el día de hoy no tenemos los 10 mandamientos, pero tenemos algo en nuestras manos que es lo mismo. Un código que nos hace pensar, actuar y vivir de una manera totalmente diferente. Qué bueno que Dios te hizo un milagro en tu vida. Qué bueno que Dios te sanó del alcoholismo. Qué bueno que Dios te sanó de las drogas. Qué bueno que Dios te sanó de tu enfermedad incurable. Qué bueno. Pero Dios también te manda a que vivas una vida diferente, pienses de una manera diferente y actúes de una manera diferente. Esta ley, la ley de Moisés, o las tablas que Dios le dio a Moisés, es denominada, escucha, es denominada el código ético, social, económico, político y religioso que Dios daría a Israel para que ellos empezaran a funcionar como una nación, pero no una nación igual que todas las demás naciones, sino una nación diferente. Y entonces, cuando Dios les dio esta ley al pueblo de Israel, dijo, yo quiero que ustedes vivan de una manera diferente. Y entonces esa manera diferente de vivir, Señor, es todos los domingos en la mañana de 11 a 1. No. Venir a la iglesia el domingo a las 11 de la mañana no te hace cristiano, no te salva. Te vienes a escuchar la palabra de Dios que realmente te cambia y salva tu vida. Pero venir todos los domingos en la mañana, no me malentiendas. Es bueno verte aquí. Nos encanta verte aquí. Eres bienvenido. Pero quiero que entiendas esto, para que no tengas una forma religiosa de pensar en tu vida, de que ya vine, ya cumplí, ya me voy. No, sino que Dios se mete en todas las áreas. Dios está dispuesto a entrar a todas las áreas de tu vida. Te acabo de decir que es un código ético, social, económico, político y religioso. Y entonces, hasta de agricultura, de sanidad y de higiene. La ley de Moisés, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, abarcaba todas las áreas en ese momento que el pueblo de Israel necesitaba para ser una nación. O sea, imagínate que nada más Dios les haya dicho, ¿saben qué? Van a hacer un tabernáculo, van a hacer un templo y aquí me van a venir a vivir. Me van a venir a ver cada rato, cada domingo, cada que se les ocurra. Ay, cada año cuando se les ocurra, o ay, cuando ustedes tengan necesidad, aquí los voy a esperar. No,
No fue solamente una forma de cómo acercarse a Dios, sino que también Dios habló, por ejemplo, en leyes sanitarias. Leyes como la lepra, ¿te acuerdas que ya vimos en el libro de Levítico eso? Leyes como la impureza de los hombres, de las mujeres, de enfermedades. Todo eso lo vimos en el libro de Levítico ya hace algunos años. Y entonces, hasta en el gobierno, por ejemplo, vas a establecer un gobierno, vas a establecer jueces que te ayuden, Moisés, a poder llevar a cabo las cosas, cuando como tú no vas a poder. Y Dios se metió hasta la cocina en la vida del pueblo de Israel. Cuando va el cobrador, cuando va el de Coppel, cuando va el de Megacable a tu casa, pues nomás lo dejas allí hasta donde está, ¿no? Cuando va el de Comisión Federal, nomás lo dejas ahí hasta el medidor, si el medidor está dentro de tu casa. Cuando va el del agua, nomás lo dejas ahí. Imagínate que el del agua o del Comisión Federal se mete a toda tu casa y empieza a trasculcar, ¿no? Y empieza a verse y se acuesta y le prende un ratito la tele y te dice, tráigame una coca, doña, ¿no? No, no es eso. O sea, ¿por qué? Porque no es su casa. Que se vaya ya a tomar una coca en su casa, ¿no? No lo haces, no lo hacen. Pero ese mismo patrón de comportamiento se lo dejamos a Dios. Cuando Dios quiere involucrarse en cada área de tu vida, muchas veces le cerramos la puerta como al de Coppel. Le cerramos la puerta, o sea, a veces ni le abrimos como al de Electra. A veces hasta por la rendijita, así como unos amigos que conozco por allá, que tocan y que traen sombrilla. Ni les abres. Así a veces a Dios también. O sea, Dios quiere involucrarse en cada aspecto de tu vida. Y entonces no lo dejas. No lo dejamos. ¿Por qué? Es que es mi vida. ¿Por qué? Pues es mi vida, yo quiero vivir así, no quiero que nadie se meta en mi casa, no quiero que nadie se meta en mi corazón. Ahora, no estamos hablando de casa, estamos hablando de tu corazón. Pero Dios daría esas leyes o ese código para que el pueblo de Israel viviera de una manera totalmente diferente. Una vida diferente, un modo de pensar diferente, un modo de actuar diferente, un modo de gobierno diferente, un modo de acercarse a Dios diferente. Entonces, para que ellos empezaran a funcionar como una nación, pero una nación diferente. Siempre hubo una diferencia abrumadora con relación a las demás naciones. Siempre. Les dijo Dios, ustedes van a ser un pueblo santo. Y hay una comparativa, por ejemplo, en Levítico capítulo 18 nos habla acerca de una serie de inmoralidad sexual que todas las naciones de Canaán, los cananeos, hacían y practicaban. Cosas como inmoralidad con padres, con hermanos, con tíos. O sea, estaba feo el asunto, con animales. O sea, estaba feo el asunto. Y entonces Dios llega, Levítico 18, y les dice, yo no quiero que ustedes sean como ellos. Yo quiero que ustedes sean diferentes. Y entonces tú no vas a tocar a tu papá, tú no vas a tocar a tu mamá, tú no podrás ver la desnudez. Y empieza a decir de esa manera. ¿Por qué lo dijo? Porque así eran las naciones. Y entonces Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes, yo no quiero que sean iguales, yo quiero que sean diferentes. Y había un abismo abrumador entre las naciones que Dios iba a echar fuera y entre el pueblo de Israel. Decía, yo no quiero que ustedes sean como ellos. Y no quiero que tengan relación con esas demás naciones. Y esa ley fue dada por pura gracia de parte de Dios para que el pueblo cumpliera el propósito. Hemos hablado del propósito. Para que el pueblo cumpliera el propósito que Dios tenía para ellos. Ahora, busca Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51. Isaías 51, versículo 1. Dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad, fíjate bien, 51:1, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y su gozo y alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, dice Dios, y mi justicia para luz de los pueblos. Dios dio esa ley y esa justicia, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel pudiera tener alegría, gozo, contentamiento
y para que pudiera tener consuelo. ¿Por qué Dios, pregunta, por qué Dios daría gozo, alegría, prosperidad y consuelo a un pedazo de piedra como yo? ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, lo acabamos de leer. Dice, fíjate el lugar de donde fuiste arrancado. Fuiste arrancado de una piedra toda fea. ¿Ves el hueco donde Dios te sacó? O sea, imagínate una piedra. Imagínate que Dios te sacó de allí. Eso es lo que está hablando Isaías. Dice, voltea a ver el hueco de la piedra donde fuiste sacado. Voltea a ver esa piedra. Ahora, yo me he dado cuenta que habemos piedras bonitas y habemos piedras feas, ¿cierto? Habemos piedras, pues, no tan fellitas, pero al final de cuentas somos piedras. Y esas piedras, así tal cual, cuando alguien no sirve para algo, le dicen, ah, estás bien piedra. Cuando en la escuela, por ejemplo, me acuerdo que a los que no aprendían nada, a los que no le entraba el 2x2, el 3x3, el 1x1, les decíamos, estás bien piedra, porque no te entra nada, estás bien duro, no te entra nada a la cabeza. Bueno, yo con matemáticas era medio piedra. Bueno, y entonces, ¿por qué Dios daría gozo, alegría, prosperidad y consuelo a un pedazo de piedra como yo? O sea, voltea a ver las piedras. A menos que sea una piedra preciosa, pero esas piedras preciosas, pues son muy raras, ¿cierto? Por eso son caras, porque son raras. Casi no hay. Otras piedras se hacen preciosas a sí mismas, ¿no? Y compran harto botox y se hacen hartas cirugías. Y se hacen hermosas, tal vez. Pero regreso al punto. ¿Por qué Dios daría gozo, alegría y prosperidad a un pedazo de piedra como yo? A un pedazo feo de piedra como yo. Porque, bueno, Dios escogió a Israel y a su iglesia. ¿Y por qué los escogió? Los escogió por pura gracia y para mostrar un ejemplo a los demás. Sin embargo, se nos olvida que la gracia y la justificación son en sus términos. Son primero en la ley y después lo sería con Jesucristo. La justificación para el pueblo de Israel la veían en la ley. La justificación para ti y para mí ahora la vemos en Cristo Jesús. Ahora, no se nos olvide nuestra condición. Y por eso dice Isaías, fíjate el hoyo donde te sacaron. Allí, fíjate, de ese pedazo de piedra, de ahí te saqué. Y sabes, sigo entendiendo eso. Se nos olvidan muchas veces que fuimos sacados de la peña, fuimos sacados de las piedras y nos sentimos piedras hermosas y nos sentimos piedras preciosas y no nos damos cuenta que estamos más feos que lo más feo. No en tu cara, estoy hablando espiritualmente, ¿ok? Y no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de que nuestra condición no hay nada hermoso en ella. En mi condición. Entonces, más allá de hacerte cirugías y botoxearte toda la cara, mejor cambia tu corazón, porque ese corazón va a prevalecer. Todo lo que te gastes en cirugías y en parecerte a Ken y a Barbie algún día, se lo van a comer los gusanos al final de cuentas. Pero si tú cambias en tu interior, aquí adentro, para ser una piedra preciosa, pero en tu corazón, eso va a prevalecer por toda la eternidad. Eso no tiene precio. Cambia tu corazón, no cambies tu cara, cambia tu corazón. Se nos olvida también que su justificación y su gracia son en sus términos, es decir, como Él quiere, de la manera como Él quiere. Yo nunca voy a ir a Dios si yo no entiendo mi necesidad de Dios. ¿Estás de acuerdo? Yo nunca voy a ir a Dios si yo no entiendo mi necesidad de Dios. Y nunca voy a entender mi necesidad de Dios si no entiendo mi propia condición. Y no puedo conocer mi condición si no conozco la ley de Dios. Y aún dentro de la iglesia, la realidad de Dios, la realidad del ser humano delante de Dios no es nada popular. Aún dentro de la iglesia. Y entonces, tal vez los has escuchado alguna vez. Yo sí los he escuchado. Pastores, iglesias, donde lo más importante es el ser humano, donde lo más importante es dar gusto a las personas, donde lo más importante es quedar bien con todos.
Entonces, aún dentro de las iglesias, una realidad como la realidad del ser humano delante de Dios no se predica. Y entonces toda la gente sale así como que somos hijos de Dios y todos somos piedras preciosas delante de Dios. Yo no soy piedra preciosa. Yo fui sacado de la cantera y ahí está el hoyo donde fui sacado. Y cuando yo no servía para nada, Dios me sacó y me dijo: quiero que tú sirvas a mi propósito, igual que tú. Y lo hermoso no está fuera de nosotros, está aquí adentro. No lo podemos ver, pero Él sí lo ve. Cambia aquí adentro. Eso no es popular. Mi condición de pecador, mi condición de ser humano, mi condición de rebelde, mi condición de dura cerviz no es popular, aún dentro de las predicaciones en las iglesias. No es popular el día de hoy. Fíjate lo que dice Jeremías, por favor. Busca a Jeremías. Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. ¿Lo tienes? Jeremías 32, 20. Jeremías 32, 20. Fíjate lo que dice. Dice: tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel, y entre los hombres, y te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con temor grande. Y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se las darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron, y la disfrutaron. ¿Y qué dice ahí? Pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Dios les dio una tierra preciosa, una tierra donde fluye leche y miel. Dios iba a estar con ellos. ¿Y qué fue lo único que ellos tenían que hacer? Cambiar su forma de vida, cambiar su forma de pensar, cambiar su forma de decidir. Es lo único que tenían que hacer, vivir conforme a lo que Dios les decía. ¿Y qué fue lo que hicieron? No lo hicieron. Dice: y no te escucharon a ti. ¿A quién crees que escucharon? Si te acuerdas de Jeremías 17:9, ¿a quién escucharon? A su corazón. ¿Y qué dice la Biblia acerca de nuestro corazón? Que mi corazón es ¿qué? Perverso. Entonces, si la gente escuchó a su corazón, ¿cómo eran sus decisiones? Perversas. Si la gente escuchó a su corazón, ¿cómo eran sus acciones? ¿Cómo? Perversas. Si la gente escuchó a su corazón, ¿cómo eran sus pensamientos? Perversos. Si la gente escuchó su corazón, ¿cómo eran su casa, su hogar, su familia? ¿Cómo? Perversos. Había perversidad. Si la gente escuchó su corazón, entonces ¿cómo era su relación entre ellos y Dios? ¿Cómo lo fue? Perversa. Fue una condición de una relación perversa. Y esa condición es la condición que Dios les está reclamando. Y les dice: es que ustedes ni siquiera quisieron escucharme. Yo les di la tierra prometida, la disfrutaron, fue algo muy padre para todos ustedes, pero no me escucharon. Ustedes quisieron vivir conforme a su corazón y no conforme a lo que yo les dije. Entonces las tablas de la ley, esas que Dios les dio a Moisés, servían para que su vida fuera diferente. ¿Y qué hicieron con esa gracia? ¿Y qué hicieron con ese método? ¿Y qué hicieron con ese pacto? ¿Qué fue lo que hicieron? No hicieron nada, no lo escucharon. Versículo 9 al 19. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 al 19. Y vamos a ver qué fue lo que hicieron. Versículo 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan y beber agua. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, del medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto ¿qué dice ahí? Se ha corrompido.
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de servir. Déjame que los destruya, le dice Dios a Moisés, y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. ¿Por qué de mí? Hasta ya vamos a leer. Porque de mí tuve temor. Dios había dado un código para que ellos lo siguieran. Dios les había dado algo para que ellos vivieran, caminaran conforme a la palabra de Dios. ¿Qué les dio? Las tablas de la ley. ¿Y qué hicieron con esas tablas de la ley? Las destruyeron. Bueno, las destruyó Moisés, pero a final de cuentas fue la nación entera, porque la nación entera dijo, yo no quiero escuchar a Dios, yo no quiero nada con este Dios que según Moisés dice que fue a alabar y adorar, ya tiene 40 días, yo que se murió allá, ya ni siquiera una torta se llevó Moisés. Y entonces así sonaban las tablas cuando se cayeron. Gracias, porque despertaron unos que ya estaban medio dormidos. Ahí hay 3 globos más. Ahorita, cuando nadie se entere, hermano Jorge, ustedes así los truenan. ¿Qué fue lo que hizo Israel con la gracia que Dios entregó en sus manos? Rompieron el pacto. Se les olvidó, no quisieron escuchar a Dios. El pueblo de Israel son rebeldes desde el comienzo. Moisés les dice eso, ¿recuerdas? Versículo 7. Es que yo desde que los conozco son rebeldes. Entonces Moisés sabe de esto, y Moisés sabe que el pueblo de Israel es rebelde. Entonces la historia, no vamos a ir allá a Éxodo capítulo 32 porque es muy larga. Tú lo puedes leer en tu casa, Éxodo capítulo 32, el becerro de oro. La historia del becerro de oro sirve para ilustrar que Dios fue sustituido rápidamente por el interés humano. ¿Ok? Fue sustituido por el interés humano. La rebelión de Israel le persiguió siempre porque no estuvieron interesados en cambiar y transformar su propio corazón. Y ese pasaje de Éxodo 32 narra la historia del becerro de oro, del pecado de Israel. ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, el pueblo de Israel se aburrió, se enojó con Moisés, no sé qué, y entonces dijeron, pues bueno, todas las mujeres y los hombres tráiganme todo el oro que tengan, y entonces lo fundieron todo. Aarón empezó a hacer el becerro de oro y empezó a hacer así una figura grande. Todos saben lo que es un becerro, ¿verdad? Es una vaca chiquita, pues. El becerro es el hijo de las vacas. Y entonces un becerro, así no sé de qué tamaño, pero un becerro grande, y entonces lo hicieron todo de oro y lo empezaron a adorar. 3 cosas que quiero resaltar aquí. Una, hicieron una figura de oro y la adoraron. Se inclinaron delante de esa figura, de ese becerro de oro, diciendo, no fue solamente hacerlo, sino que decían ellos en su corazón que ese era el mismo ese objeto fue el Dios que lo sacó de Egipto. Imagínense, o sea, qué insulto para Dios. O sea, primero, ni soy ese becerro. Segundo, yo ese becerro ni lo sacó. O sea, yo estoy acá y ustedes están adorando a ese becerro, a esa figura, a ese objeto de oro, por cierto, ¿no? Y entonces Dios los había sacado de Egipto, pero ellos adoraron, según el pasaje, a Dios pensando que ese era el becerro de oro. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado por qué un becerro? ¿Por qué no hicieron un perro de oro? ¿Por qué no hicieron un gato de oro? ¿Por qué no hicieron un borreguito de oro, ¿no? Con eso de la lana. ¿Por qué no hicieron, no sé, cualquier otra cosa? Cualquier otra chiva de... cualquier otra cosa. ¿Por qué no hicieron cualquier otra? ¿Por qué un becerro? Bueno, he aquí una respuesta. El becerro era una imagen muy popular en Egipto, ¿ok?
Había un dios que se llamaba el dios Apis. Y entonces ese dios Apis, ¿qué forma crees que tenía? De un becerro. ¿De dónde venían ellos? ¿De dónde los habían sacado Dios? De Egipto. Y entonces en Egipto adoraban a ese dios que se llamaba Apis. Y entonces, ¿qué es lo que traían en su cabeza todo el pueblo de Israel? Pues la forma como ellos veían a los dioses. Y entonces viene Dios y no tiene cara, no tiene rostro, no tiene figura. Y entonces la primera cosa que se nos ocurre es hacer un becerro de oro y decir, este es mi Dios. Hay otra referencia. En la tierra de Canaán, donde iban a ir a morar, había otro Dios que se llamaba Baal. Y ese Dios Baal, ¿de qué forma crees que tenía? Forma de un toro o de un becerro. Entonces esa imagen era muy popular en toda esa región. ¿Ok? Y esa imagen, escucha, representaba la fertilidad de hombres, de mujeres, de animales y de las tierras. Y entonces la gente lo adoraba porque traía fertilidad. Apis o Baal en la tierra de Canaán. Lo hicieron de esa forma. Aquí un secreto. Lo hicieron de esa forma porque esa forma era popular. ¿De acuerdo? Repito. Lo hicieron de esa forma porque esa forma era ¿qué? Popular. ¿Y qué es algo popular? Algo que toda la gente le gusta, algo que toda la gente hace, algo que toda la gente busca hacer. Eso es algo popular, ¿cierto? Entonces, algo que es popular se convierte en costumbre. ¿Estás de acuerdo? Ok. Se convierte en costumbre. ¿Quién de ustedes en su momento tuvo un bochito? Un Volkswagen. Levanta la mano. Yo tuve uno también. ¿Por qué? Pues porque eran populares y eran bien baratos también. Y entonces muchos de nosotros tuvimos un coche así, por ejemplo. Bueno, ¿quién de ustedes, por ejemplo? Estoy ya, a ver si no me meto en terrenos espinosos. ¿Quién de ustedes se puso pantalones de campana grandes? ¿A quién le tocó? ¿A quién le tocaron? Ok. ¿Quién de ustedes, mujeres, se puso guaraches de plataforma así grandototes? Ok. ¿Quién de ustedes, hombres, por eso digo terrenos espinosos, quién de ustedes, hombres, se dejó el pelo largo como Chicoche? Bueno, alguien me dijo Lalo, no era como Chicoche, era como Jesucristo superestrella, pero lo traía largo a final de cuentas. Entonces, ¿quién de ustedes lo dejó? Bueno, a ver, ¿quién de ustedes traía los pants del Chicoche? Bueno, hay gente que lo traía. ¿Por qué? Porque era, ¿qué? Popular. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes se casó con un moño así grande? Bueno, ese no era tan popular. Pero era algo popular. ¿Alguien se acuerda de ese color café en las blusas? Así como moteadito, así un café como setentero. ¿Alguien se acuerda de esos? ¿Quién de ustedes tuvo sábanas de caramelo en su casa, no? Bueno, eran populares. Bueno, ya me estoy yendo por otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué la gente hace este tipo de cosas? No vayas a dejar que tu hijo se corte el cabello de Peso Pluma, por favor. El día que lo veamos con el pelo de Peso Pluma aquí, vamos a tener que exhortarte. Como Esteban, algo así, ¿no? ¿No te crees? ¿Por qué la gente hace ese tipo de cosas? ¿Por qué la gente escucha un cierto tipo de música? ¿Por qué la gente se viste de una cierta manera en su vida? ¿Por qué la gente empieza a pensar de una cierta manera en su vida? ¿Por qué? Porque es que popular. Y entonces, ¿por qué es popular? La gente lo hace. Y la gente, el pueblo de Israel, hizo un becerro de oro. ¿Por qué? Porque en ese momento era popular. Ahora, aquí viene una pregunta seria, ya dejándonos del Chicoche ya. ¿Cuáles costumbres aún tú tienes del mundo? ¿Cuáles costumbres tienes todavía del mundo tú en tu vida?
Fuera del domingo, aquí viene otra pregunta. Fuera del domingo y de estar aquí juntos y alabar y traer tu Biblia, todos tienen su Biblia, ¿verdad? Fuera de traer tu Biblia, o sea, imagínate que no existiera el domingo en la mañana. Imagínate que no existiera el domingo en la mañana. Si alguien pudiera compararte entre semana, ¿en qué serías diferente de todos los demás, de todas las demás personas? La respuesta solamente la tienes tú. ¿En qué serías diferente de toda la demás gente, aparte del domingo en la mañana? Es que yo soy diferente. ¿Por qué? Pues porque voy el domingo en la mañana, soy cristiano. Bueno, ok. Pero el asunto es, fuera del domingo, ¿qué te hace a ti diferente de todos los demás? Porque ¿cuáles costumbres aún tienes del mundo? Y muchas veces agarramos costumbres del mundo porque son, ¿qué? Populares. Y agarramos lenguaje y palabras porque son populares también. Pero déjate digo una verdad. Ahí te va. Juan, busca Juan por favor. Juan capítulo 15. Muchos de nosotros el pelo largo, campanas, porque eran populares. Pero el asunto es, si todo se hubiera quedado en la vestimenta, estaría bien. Pero el corazón es el que adopta costumbres que no le convienen. Juan capítulo 15, versículo 18. Juan 15, 18. ¿Lo tienes? Juan 15, 18. Fíjate lo que dice aquí en mi Biblia como el título. Dice, el mundo os aborrecerá. Es decir, el mundo, tú le vas a caer gordo al mundo. Fíjate lo que dice el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dice Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice Jesús, porque yo te saqué del mundo, por eso el mundo, tú le caes gordo al mundo. En otras palabras, tú le caes gordo al mundo, tú incomodas al mundo, el mundo te aborrece porque yo te saqué del mundo. Allí mismo, versículo 17, Juan 17, versículo 14, y dice, Juan 17, 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, ¿por qué Jesús está hablando acerca de ser aborrecidos? Porque esto tiene relación con esta pregunta. ¿Cuáles costumbres aún tienes tú del mundo? Forma de pensar, forma de actuar, forma de hacer las cosas. ¿Qué cosas en tu vida aún son como las del mundo? Y si quitáramos el domingo de tu vida y te comparara con cualquier hombre o con cualquier mujer de allá afuera, ¿qué tan diferente tú serías? Esa respuesta solamente la tienes tú. Pero déjame decirte que el mundo no puede ser igual que tú. Tú no puedes ser igual que el mundo. Y entonces muchas veces caminamos como cristianos en la vida, ¿no? Pero ponte a pensar en lo siguiente. ¿Realmente el mundo te aborrece? ¿Realmente tú le caes gordo al mundo? La respuesta la tienes tú. ¿Realmente tú le caes mal al mundo? Y también quiero hacerte pensar en lo siguiente. Y si tú no le caes mal al mundo, ¿no será que eres amigo del mundo? ¿No será que haces cosas del mundo todavía? Y por eso la gente pues no te tolera, la gente te arropa, te tolera y te dice, venga chepa acá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eres igual que ellos. Es la verdad. Y entonces, si el mundo no te aborrece, eres igual a ellos. Y tal vez el mismo destino te toca también a ti. ¿Qué es lo que al mundo le va a tocar al final de cuentas? Bueno, si vamos a las escrituras, dice que en un momento el mundo fue destruido por causa de una inundación. ¿Te acuerdas del diluvio? Noé, ok. Primera de Pedro dice que al final de los tiempos el mundo va a ser destruido ¿con qué? ¿Alguien se acuerda? Con fuego. Pues ya nos está tocando tantito. Decía por ahí una publicación, un meme, decía en internet,
Oye, como que ya me quiero hacer cristiano. ¿Por qué? Pues porque ya con este calor el infierno va a estar bien duro. Digo, pues órale, no lo digas de broma. El asunto es, si tú quieres seguir viviendo como el mundo vive, no te sorprenda que vayas al mismo lugar que el mundo le corresponde. ¿Y cuál es ese lugar? El infierno. Ahora, a mí no me toca decir, yo no soy el juez, a mí no me toca decir quién va y quién no va. Yo lo que puedo decirte, y mi trabajo es decirte, tienes que cambiar tu corazón. Tienes que cambiar tu vida, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, tienes que vivir una vida conforme a lo que Él te dice que hagas. En Tito leímos ahorita, para que andes en buenas obras. O sea, Dios no te llamó nada más como niño bonito a que te sientes en una silla y entonces ya tu vida ya está resuelta. No, a que vivas una vida diferente, a que tomes acciones diferentes, a que hables diferente y camines diferente en tu vida. Y no tiene que ver con los domingos, tiene que ver con toda tu vida alrededor. La ley de Moisés fue dada para que toda la ley fuera impuesta en todas las áreas de la vida del pueblo de Israel. No solamente una, sino todas. Entonces conocer a Dios cambia tu vida. Y vivir con Dios es vivir con Él al 100%. No puedes aparentar vivir con Dios y nada más darle poquito o nada más venir los domingos. Sigue viniendo los domingos, es bueno que escuches, pero no podemos seguir viviendo una vida en mentiras. Si tú estás haciendo las cosas del mundo, entonces te conviertes en amigo del mundo. Y muchas veces hacemos las cosas del mundo porque son cosas populares, porque como todos los demás lo hacen, pues yo también lo voy a hacer. Entonces, no porque todos estén cortando el pelo como el Peso Pluma, yo también me lo voy a cortar. No, el día que venga así, me exhortas, por favor. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés quebró las tablas de la ley, simbolizando que el pacto entre Dios e Israel había terminado. Y sin pacto no hay favor. Sin pacto no hay protección. Sin pacto no hay sustento. Sin pacto se encuentran alejados de Dios. Y solo hay ira, expectativa de ira y de juicio. ¿Sabes? Algún día todos vamos a ir a dar cuentas delante de Dios. 2 Corintios 5:10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo para dar cuenta de lo que hemos hecho en nuestra vida, sea bueno o sea malo. Algún día todos, crean en Dios o no crean en Dios, van a ir delante de Él y se van a parar enfrente del trono blanco y van a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados. Gracias, hermano Jorge. Ya se me estaban durmiendo todos. Todos seremos juzgados. Entonces, recuerda esto que te estoy diciendo. El pueblo de Israel hizo una figura de oro, un becerro de oro, porque era lo más popular en ese momento. ¿Qué hay todavía de popular en mi corazón que me hace amigo del mundo? ¿Realmente el mundo te aborrece? ¿Realmente somos aborrecidos del mundo o el mundo te da la bienvenida? Pásale. Te estábamos esperando. ¿Para qué? Pues para que las invites. Ándale, pásale. O sea, si tú estás realmente en esa situación, mi hermano, no es una buena situación. Tienes que cambiarla. Fuiste llamado a ser diferente, no a ser de esa manera. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Rompieron las tablas de la ley, se rompió el pacto. Ellos tenían un pacto, y lo rompieron. El hombre es malo y Dios tenía un plan para ellos y lo rompieron el plan. Ahora Dios en Jesús establece un plan que nadie puede romper. Dios, cuando manda a su Hijo, a su único Hijo, a morir en la cruz por nosotros, nos da una esperanza de vida y eso nadie lo puede romper. No puedes romper eso. Depende de Dios, es solamente en Dios. Y entonces nuestra esperanza es en Él, no en los hombres. La última cosa, el versículo 19. Terminamos leyendo, porque temí. Hasta ahí le cortamos, ¿cierto? Temí. Moisés acababa de ver la santidad de Dios allí en el monte Oreb. Y por un lado ve la santidad de Dios, cómo es Dios y su santidad, porque le dice, muéstrame tu rostro. Y entonces por otro lado ve la maldad del hombre. Y no le quedó otra cosa más que lamentar el camino del hombre. ¿Cómo es posible que el ser humano sea de esta manera?
Y déjame decirte algo, mi hermano. Los hombres menospreciamos día a día la misericordia de Dios. Cada día más el juicio de Dios lo menospreciamos. Menospreciamos el celo y la santidad de Dios. Y sí, cantamos santo, 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 pero realmente no entendemos qué es esa santidad en nuestras vidas. Porque te vi. Y sabes, no me malentiendas en esto. Ya voy a terminar. No me malentiendas en esto. Hemos predicado durante mucho tiempo, años, que Dios es amor, ¿cierto? Dios es amor. Y es real, Dios es amor. Pero también Dios es juicio. Y también Dios es fuego consumidor. Y también Dios es vengador. Y también Dios es juez. Y yo no puedo jugar con eso. El asunto es que nos encanta el discurso de Dios es amor. Y no nos encanta cuando el discurso cambia y nos dice, eres malo. Y eres igual o peor que el mocho orejas. Sí, lo eres. No nos gusta, nos incomoda. Pero no depende de ti, depende de Él. Menospreciamos cada día el juicio, la santidad y el celo de Dios. Y nosotros más como cristianos, deja a la gente allá que haga su vida como quiera hacerla. Pero tú y yo fuimos llamados a ser diferentes. Y fuimos llamados a tener un código de conducta. Y fuimos llamados a hacer las cosas de una manera diferente. Pero el asunto es que ya no hay diferencia entre un cristiano y un no creyente. Prácticamente son iguales. Y el cristiano hace lo mismo que el no creyente. El cristiano hace las mismas cosas y va a los mismos lugares y se junta con las mismas personas que un no creyente. Ese es el asunto que estamos tratando el día de hoy. Y no puedes seguir haciendo eso en tu vida. ¿Por qué? Porque si tú eres igual que el mundo, entonces el mundo tiene un destino. No quieres ir allá. No podemos pisotear la sangre de Jesús. Y entonces, ¿qué hizo el hombre con la gracia? Fue una pregunta hace un rato. ¿Qué hizo el hombre con la gracia? Ay, pues estamos en la gracia, podemos hacer lo que se nos venga en gana. Despreció la gracia, menospreció la misericordia y quiso vivir su vida conforme a su corazón. ¿Y cómo es su corazón? Perverso. ¿Y cómo son los caminos? Perversos. ¿Y cómo son sus decisiones? Perversas. Y hemos cambiado la santidad por la perversión. Y hemos cambiado el camino de Dios por mi perverso corazón. Y hemos dejado de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz de mi corazón, malo y perverso. Y hay muchos cristianos así. Hemos confundido el amor, la libertad, el juicio, la santidad, la ira, la misericordia y la gracia y el perdón de Dios. Pensamos que el juicio es solamente para los de allá afuera, pero no, también hay juicio para ti, para mí. Confundimos la santidad y le ponemos máscara del santo, porque esa es la santidad, ¿no? El santo. No, santidad es ser apartado para Dios. Confundimos que la ira es solamente para los que no conocen a Dios, y la ira también tiene que ver contigo. Confundimos que la libertad puedo hacer lo que se me venga en gana, pero no. Confundimos que Dios me perdona todos los días. Sí, lo hace, pero no puedes pisotear la sangre de Jesús tampoco. Y en vez de que mi condición me acerque a Dios cada día, por esa confusión me alejo más de Dios. Y entonces mi vida, mis decisiones me llevan, porque escucho mi perverso corazón, me llevan a alejarme de Él. Me engaño pensando que vengo el domingo y todo está bien, pero entre semanas sigue siendo igual que cualquiera allá afuera. Último versículo, pasaje, con este acabo. Santiago 4. Santiago 4, con este voy a acabar. Santiago capítulo 4, versículo 4, dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad.
vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tú no puedes ser amigo del mundo. Tienes que ser enemigo del mundo. Si tú te encuentras el día de hoy con que eres más amigo del mundo que de Dios, tienes que cambiar. Aún no es tarde. Tienes que llevar tu vida a Él y decir: Señor, quiero hacer las cosas diferentes. Hay una cosa que está muy escasa el día de hoy entre nuestra sociedad, y es el temor a Dios. La gente ya no tiene temor de Dios. Y en algún momento nosotros mismos somos culpables, porque hemos dicho: Dios es amor, Dios no es un Dios castigador, Dios te ama. Y entonces la gente empieza a tener ese discurso en su cabeza: Dios no castiga, Dios no castiga. ¿Qué crees? Sí es cierto, sí castiga, y da bien duro. Y aquel que recibe por hijo, Dios lo castiga y lo azota. No puedes ser amigo del mundo más. Tiene que cambiar. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Hoy estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, delante, Señor, de tus pies, Señor, y pues tan solo te pedimos, Padre, que nos ayudes a cambiar y a transformar nuestro corazón. Nuestra maldad y nuestra perversidad, Señor, nos han hecho alejarnos de ti. Y más allá de entender la gracia como un regalo, lo hemos entendido como una licencia para pecar. Pero te pedimos que cambie eso, Señor. Cámbialo en nuestro corazón. Nuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, ayúdanos, Padre. Necesitamos más de ti. Necesitamos más, Señor, de tu amor y de tu bendición. Necesitamos más, Señor, que tu palabra esté en nuestro corazón. Queremos, Dios, realmente que tu palabra cambie nuestras vidas. Queremos adorarte, buscarte a ti, Señor, y dejar de buscar en el mundo las modas, lo popular, Señor. Dejar de buscar la costumbre. Y si eso, Señor, significa ser aborrecidos por el mundo, aquí estamos, Dios, porque tú eres más importante que el mundo. Gracias, Dios, por esta iglesia tan preciosa. Gracias, Dios, porque a tus ojos, Dios, somos preciosos por la sangre de Jesús. Bendice a mis hermanos, cuídalos, Señor, en el camino de regreso a su casa, y bendícelos, Señor, con tu presencia. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios esté contigo siempre. Amén. Un abrazo para todos. Gracias por venir a esta tarde.